cuando un hombre entra en la tierra para plantar toda clase de árbol, que Dios le bendiga, hay un tiempo de jubileo, donde el árbol, hermano, que Dios le bendiga, tiene que ser plantado por 3 años. En el verso 24 dice que, aleluya, al 4.º año el árbol se sacrifica en alabanza y recién al 5.º año puede comer de su fruto. Que Dios le bendiga. Es por eso que en el libro de Proverbios capítulo 25 verso número 7 dice que es mejor que se te diga sube acá antes que seas humillado delante del príncipe al cual han mirado tus ojos. Que Dios le bendiga. O sea que el Hijo de Dios tiene que tener una preparación. El Hijo de Dios tiene que ser ministrado. El Hijo de Dios tiene que ser adoctrinado. El Hijo de Dios tiene que tener un espíritu de discípulo. He visto un mal debajo del cielo emanado a manera de error por medio del príncipe, que la necedad está puesta en grande altura y los príncipes están abajo. He visto siervos, hermano, caminando a caballo y príncipes caminando, hermano, que Dios le bendiga. O sea que el Hijo de Dios, hermano, tiene que estar preparado. El hombre de Dios tiene que estar preparado. ¿Sabe por qué? Porque esto no es suyo, esto no es mío, esto no es del pastor, esto no es del obispo, este es del Cristo de la gloria, del pastor de los pastores, el cual entregó su vida a precio precioso de sangre. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Cristo en esta parábola expone a 3 personas. Y 2 de las 2 personas, ¿cierto? A uno le dio 5 y lo multiplicó y tuvo 10. A otro le dio 2 y tuvo 4. Pero el que tenía 1 tuvo miedo y lo enterró. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que cuando Cristo vino en su gloria a buscar a su iglesia, este hombre todavía estaba aquí en la tierra. Este hombre todavía se congregaba. Este hombre todavía decía aleluya. Este hombre todavía daba ofrenda. Este hombre todavía traía las primicias. Que Dios le bendiga. Y vino Dios y le dijo, ¿por qué no diste lo mío a los banqueros? Sabiendo que yo recojo donde no siembro. Siervo malo, siervo negligente. ¿Por qué no diste mi dinero a los banqueros y lo hubiesen multiplicado? Y dice que aunque lo que él no tenía se le fue quitado y se le fue dado al que tenía los 5 talentos. Dios le bendiga. Ve que muchas veces, hermano amado, los creemos irreemplazables en la obra de Dios. Nos creemos, aleluya, autosuficientes en la obra de Dios. Y malobramos y tergiversamos la palabra del Señor y la ocupamos para beneficio propio. Porque en el libro de Romanos capítulo número 11, versículo número 29, la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios. Si Dios te entregó algo y no lo estás ocupando, Dios te lo va a quitar. Porque Dios no es compadre de nosotros. ¿Te lo va a quitar? ¿Cuántos se gozan por el coro hermoso que tenemos hoy en día? ¿Cuántos se gozan por el guitarrista? ¿Cuántos se gozan por el baterista, por el mandonilista, por el bajista, el sonidista, por hermano amado? Dios le bendiga. Se están multiplicando, por hermano. Están creciendo, están avanzando. Pero estamos viviendo tiempos, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo número 21, que cada uno busca lo suyo propio y no lo que es del Señor. Afanado, turbado, errado. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Que Dios le bendiga. Es por eso que la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, hermano. Que Dios le bendiga. Y Dios nos trajo esta palabra porque Él está preocupado, por hermano. Porque ¿qué hemos hecho por la obra? ¿Qué hemos hecho por Cristo? Sabiendo que la Biblia dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu del Señor es uno solo. Que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el que los da, el Espíritu Santo de Dios. Pablo, hermano, que Dios le bendiga, exhortaba siempre a los corintios, a los gálatas, a los efesos, a los colosenses, a los tesalonicenses, hermano. ¿A qué? A dejar la vida antigua, hermano, porque nosotros éramos hijos de desobediencia por naturaleza, hermano. Que Dios le bendiga. Y todavía esos ganchos están en nosotros, hermano.
Y primeramente que Dios, para que Él pueda depositar de su confianza, para que Él nos pueda llenar nuestro odre, para que Él nos pueda llenar nuestra vasija, para que Él nos pueda dar una palabra, para que Él nos pueda dar una revelación, una administración, nosotros tenemos que menguar, nosotros tenemos que morir, nosotros tenemos que humillarnos, nosotros tenemos que ayunar, nosotros tenemos que velar, nosotros tenemos que orar y buscar la preciosa presencia de Dios. Dios le bendiga. Una preparación, por hermano. Dice que el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero, por hermano. Dios le bendiga. Y el buen soldado de Jesucristo está preparado para toda buena batalla. Dios le bendiga. El libro de Proverbios capítulo 25, verso 25, dice: como el agua fría al alma sedienta, son las buenas nuevas traídas desde tierras lejanas. Imagínese, hermano, desde el otro lado del continente, desde otro país, hermano, que Dios le bendiga. Nosotros fuimos injertados a este olivo. ¿Por qué? Por el sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dios nos hablaba de la metanoia, de la metamorfosis, que Dios le bendiga, pero podemos hablar súper lindo, hermano, pero nuestros hechos demuestran lo contrario. Dios le bendiga y Dios le guarde. Sí, pues, hermano, que Dios le bendiga. Y a su nombre, Dios le guarde. Una preparación. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador cuando escuchamos al pastor, cuando escuchamos al evangelista, cuando escuchamos al profeta, cuando escuchamos al apóstol. Lo hablo porque está escrito, hermano, en Efesios capítulo 5, verso número 11, que Él constituyó a algunos. Dios le bendiga. Cuando estábamos afuera, cuando había un cantón de la calle, nosotros escuchamos, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fuimos conmovidos a misericordia, y Dios nos miró con ojo de amor y con ojo de misericordia. O sea que tuvimos un génesis en nuestras vidas, tuvimos un inicio, tuvimos un comienzo en las cosas del Señor. ¿Cuántos tuvimos algún día el primer amor? Donde eran quizás las 6 de la tarde, las 5 de la tarde, y ya estábamos en la iglesia, hermano, que Dios le bendiga. Nos podían estar reprendiendo duramente, pero el corazón se alegraba, que Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque estaba Cristo, hermano, porque estábamos muertos en delito y en pecado, en la droga, en la delincuencia, y a Él no le importó nada. Pero la Biblia nos dice: una cosa tengo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Que Dios le bendiga. Comenzamos súper bien. Dios nos dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Pasamos de ser pueblo que no era pueblo a ser ovejas de su prado, a ser real sacerdocio, a ser un pueblo adquirido, una nación santa. Que Dios le bendiga. A ser conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Pero déjeme decirle que aunque Dios haya hecho todo eso por nosotros, y si nosotros no ponemos de nuestra parte, siempre vamos a estar estancados. Siempre vamos a ser personas que vamos a estar ahí sentados solamente en la silla, y Dios no quiere eso, hermano. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Es por eso que Jeremías decía: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen la palabra. O sea que tenemos en poco la poderosa palabra del Señor. ¿Por qué? Jesús confrontaba a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Dentro de todo ello estaban los discípulos también, porque le seguía la multitud. Los publicanos, los gentiles. Dice que venía gente de Asiria, de Siria, de los contornos, hermano, que Dios le bendiga. Y Jesús hablaba la palabra y les decía: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. Él les decía: escudriñad la escritura, porque en ellos pareceré que hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y por qué esto? Porque Dios dejó sus bienes y Él se fue a preparar morada. A preparar morada.
Y Jesús lo dijo en San Juan capítulo 14, versículo número 12. Dijo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y si él sanaba, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que poner las manos en los enfermos, y los enfermos tienen que ser sanados. Pero ¿por qué no hay sanidad? Si en San Marcos capítulo 16, versículo número 15, cuando Jesús comisionó a la iglesia, les dijo que iban a reprender demonios, que iban a tomar serpientes, que iban a beber cosas mortíferas y que iban a poner las manos en los enfermos. Y él le dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Porque aún no hemos entendido el propósito de Dios. Porque aún no hemos entendido el llamado de Dios. Que Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque ignoramos la Escritura. Porque nuestros pasatiempos, que Dios le bendiga, y nuestro ocio, hermano, que Dios le bendiga, nos aparta de las cosas del Señor. Porque le damos más tiempo a las cosas que no edifican que a la palabra del Señor. Porque le damos más tiempo al mundo que a la oración. Porque le damos más, aleluya, atención a las cosas de esta vida, que Dios le bendiga, que al poder ayunar, que Dios le bendiga. Hay ministerio, hay dones, hay fruto, que Dios le bendiga. ¿Y nosotros sabíamos aquello? Cuando Pablo ministraba a los Gálatas, en Gálatas capítulo número 5, verso 16, les decía, que Dios le bendiga, andad del Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el Espíritu es contra de la carne, y la carne es contra del Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis, y manifiestas son las obras de la carne, que Dios le bendiga. Y empieza a nombrarla, hermano, una por una, el apóstol Pablo. Adulterio, fornicación, idolatría, avaricia, hechicería, maledicencia. Y primero nombra las obras de la carne. Y después habla de los frutos del Espíritu. Dios le bendiga. Dice, contra tales cosas, el verso 23, no hay ley. O sea, así dice Jehová. Y Jehová nunca ha dicho, por hermano. Si el árbol se conoce por los frutos, por hermano. Y la Biblia dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios le bendiga. Arrepentido y convertido para que vuestros pecados sean perdonados. Y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio y a su nombre. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cómo vais a alcanzar la santidad si no tenéis paz? O le quitamos esa frase, seguir la paz. Es un verso junto, Hebreos capítulo 12, verso 14, está todo junto. Primero dice seguir la paz y después dice la santidad sin la cual nadie verá a Dios. De repente no estamos ni en paz con nosotros mismos, hermano. ¿Se da cuenta? Es por eso que Jesús, cuando subió al sermón del monte de las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo número 8, Él exhortó a sus discípulos y Él habló, hermano, y le dijo, orad por los que os persiguen, orad por los que os ultrajan, no maldigáis a los que te maldicen, sino bendícelos, corre con ellos una milla, ponele la mejilla, que Dios le bendiga. Tenés que ser sal de la tierra, tienes que ser la luz del mundo. Pero nosotros somos al revés, pues. Dios le bendiga. Y no buscamos las cosas que están allá arriba, donde está Cristo centrado a la diestra del Padre, hermano. Sino que seguimos viviendo en el sueño de la indiferencia. Es por eso, hermano, que Nicodemo, siendo un hombre docto, un hombre, aleluya, letriado, preparado, un hombre fariseo, un hombre que estaba en el Sanedrín, que Dios le bendiga, se acercó a Jesús de noche y le preguntaba, hermano, y le decía lo que hablaba nuestro pastor el otro día, le declaraba, sabemos que has venido de Dios por las obras que Él hacía, hermano, porque si Dios no estaba con Él, Él no podía hacer nada, hermano. Y nosotros podemos estar aquí, pero si no tenemos a Dios no podemos hacer nada. Y Jesús le declaraba que tenía que volver a nacer. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, en Romanos capítulo número 10, verso 9 y 10, la Biblia nos enseña, ¿cierto? Que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Oiga, el reino de los cielos es espiritual. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Y Jesús le declaraba eso a Nicodemo. Acepta a Cristo. Recibe a Cristo. Porque le dijo en San Juan capítulo 3, versículo número 3. Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. No puede ver el reino de Dios. O sea, nosotros éramos hijos de desobediencia por naturaleza. En primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice, y sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo las manos del maligno. Sabíamos que estábamos bajo el principado, bajo las potestades, bajo el tiempo, que Dios le bendiga, porque nosotros no vivimos el crono, sino que vivimos el Cairo de Dios, vivimos la presencia del Señor. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús le dijo y le declaró en el verso número 5, y respondiéndole Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que son cosas totalmente distintas? Primero aceptamos, vamos a las aguas, después procuramos el Espíritu Santo de Dios, porque lo dijo Cristo después de resucitar, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigo en Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Despierta, iglesia, porque vienen días, dice Jehová, en que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y si nosotros no hemos nacido, si nosotros no hemos ido a la agua, si no hemos conocido el Espíritu Santo de Dios, ¿qué podemos hacer? Porque cuando Jesús crecía, en San Lucas capítulo número 2, verso 52, dice que crecía en sabiduría y en gracia y en estatura, primeramente para Dios y luego para los hombres. Pero muchas veces, hermano, que le diga perdón, nosotros crecimos para el hombre. Cesaron los amén, el silencio otorga. Somos como los fariseos, que Dios les bendiga. Amadores de sí mismos, hombres interperantes, hombres crueles, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Y por fuera aparentamos que estamos bien, pero por dentro somos sepulcros blanqueados, que Dios le bendiga. Y vemos al pastor y somos los más espirituales, tenemos alas, que Dios le bendiga. Pero en nuestra intimidad con Dios no lo buscamos, que Dios le bendiga. Es por eso que el rey David lo decía en el Salmo 51, verso 6. He aquí que Jehová ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Dios le bendiga. Pablo, hermano, siervo de Cristo, le decía a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, ¿cierto? Y después le decía que tenía que ser ejemplo. Pero el verso 17 de primera de Timoteo capítulo 4, verso 17 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de manos por el presbiterio. ¿Qué es lo que quiere decir presbiterio? Un hombre de alto rango, un hombre lleno del Espíritu, como nuestro pastor o como nuestro obispo, que Dios le bendiga. Estamos sujetados, Dios le guarde. Dígame, por hermano. ¿O tiene algo ahí? Sí, por hermano. Si le fueron puestas las manos, que Dios le bendiga. En Hechos capítulo número 6, en la lección de los 7 diáconos, que Dios le bendiga, dice que eran jóvenes llenos del Espíritu Santo de Dios y que estaban apartados de todo lo malo, hermano. Y la gracia de Jehová, la gracia de Dios sobrepasaba todo entendimiento. Y le fueron puestas las manos. Y es ahí el problema. Es ahí el problema. ¿No me va a tirar piedra después afuera? Porque en Oseas capítulo número 8, verso número 1 dice que establecieron reyes y príncipes, Jehová no lo supo. Dice que ellos sembraron viento y cegaron torbellino, que Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque tiene que haber, primeramente que nada, en un hombre que va a ser puesto por Dios, tiene que haber un carácter. Tienen que haber requisitos. Primera de Timoteo capítulo número 3, palabra fiel es esta, que el que anhela obispado, buena obra desea, pero después vienen requisitos.
Y el hombre para ser diácono, el hombre para ser anciano, el hombre para ser pastor, el hombre para ser obispo, el hombre para, aleluya, trabajar en la casa de Dios, primeramente que nada tiene que ser preparado. Dios le bendiga. ¿Se da cuenta o no? Y a veces llevamos un año y queremos tirar el córner, queremos cabecearlo, queremos hacer el gol, queremos celebrarlo, queremos darle órdenes al DT, queremos, aleluya, hacerlas todas. Pero no hay una preparación. Por eso es que le digo, hermano, que el evangelio en estos tiempos está muy manoseado. Ahora hay una guerra de coro. ¿Estamos en YouTube? No, estamos en el Facebook. Hay una guerra de coro, hermano. El coro tanto, el coro tanto, el coro tanto, el coro tanto. 3 horas de alabanza, media hora de palabra, 10 minutos de palabra. Que Dios le bendiga. Y Dios nos llamó a predicar su palabra. Dios nos llamó a ser discípulos, a instruir, a reprender, a exhortar con toda paciencia y con toda doctrina de Dios. Dios le bendiga. ¿Cierto? El Salmo 37, versículo número 23, 24 y 25 dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Y el salmista decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan, aleluya. ¿Se da cuenta que Dios nos sustenta? Cuando obedecemos a la voz de Dios, Dios no nos deja desamparados, hermano. Si Pedro, ¿cuántas cosas no tuvo que pasar? Sacó hasta la cortapluma, por hermano. Cuando fueron a orar por el joven lunático, ¿qué cree que estaban haciendo los discípulos cuando llegó el Padre? Si si Pedro tuvo, aleluya, la valentía, hermano, la fechoría de sacar la cuchilla y cortarle la oreja a Malcolm, que eran hombres que eran principales, que eran hombres, aleluya, más importantes que ese hombre que estaba ahí, que quería que su hijo fuera sanado. Cuando Jesús los reprendió, hermano, Mateo capítulo 10, versículo número 17. ¿Qué creen que estaban haciendo los discípulos con el joven lunático? Si no podían sacar el demonio, enfréntese a un hombre lunático afuera. Tienen que haberle estado pegando los discípulos al joven lunático, hermano. Y llegó el Padre a Jesús y le dijo, maestro, tus discípulos no han podido echar fuera al demonio. Y Jesús los reprendió duramente. Es por eso que la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos duramente para que los demás también teman. Dios le bendiga. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿No sabéis que estos géneros no salen si no es con ayuno y oración? Y Jesús, hermano, se preparó y estaba desde muy pequeño, desde los 12 años en el templo, creciendo. ¿Cierto? Y muchos dicen, a ver cómo le vamos a ponerle, historiadores, porque no le vamos a ponerle teólogos. Muchos historiadores dicen, ¿qué habrá hecho Jesús durante toda su niñez, durante toda su adolescencia, durante toda su juventud? Predicar la palabra, si lo dice ahí en Lucas 2:52, por hermano, que él estaba creciendo, hermano, que Dios le bendiga. Y cuando llegó el tiempo de su ministerio, Mateo capítulo número 4, verso 1, cuando dice que fue movido por el Espíritu Santo de Dios al desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Fue bautizado por Juan, fue movido por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Y cuando predicó en una ciudad asentada sobre muchas tinieblas, luz le resplandeció. Y se convirtieron muchos, que decía que venían de Siria, hermano, y traían los enfermos y los endemoniados. Pero había ayuno y oración en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Había un sacrificio. Había menguado.
Que Dios le bendiga para que el Espíritu pudiera crecer sobre él, porque esto no es por capacidad humana, esto no es porque yo, aleluya, tengo mucho dinero, esto no es porque yo fui a una universidad y tengo un magíster, esto es por santidad de Dios, que Dios le bendiga. Jesús predicó, ¿cierto? También predicó en la sinagoga, San Lucas capítulo 4, verso 18, cuando aleluya, la profecía del profeta Isaías 61, lo que hablaba el Espíritu el otro día en este lugar, se cumplió, hermano. Que Dios le bendiga el propósito de Dios, de libertar a los cautivos, de sanar a los enfermos, de reprender los demonios, de darle libertad a los que estaban oprimidos. Que Dios le bendiga. ¿Y qué más para nosotros? Dios le guarde. El silencio otorga. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sentados aquí ¿para qué? ¿Para perder el tiempo? Sí, para aprender, pero también para ejecutar. También para ejecutar. También para ejecutar. Porque lo dice, hermano, Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículo número 1. Hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y lo empieza a nombrar en el verso número 8 hasta el verso número 10. ¿Y sabe cuál es el que más me gusta a mí? El don de sanidad, porque primeramente parte por dos: sabiduría y ciencia. Y todos queremos ese, ¿sí o no? Todos queremos eso, no seamos mentirosos, todos queremos eso, hermano. Que Dios le bendiga, porque cada uno busca lo suyo y no lo del Señor. ¿Se da cuenta? Si tuviéramos el don de hacer sanidad, esta sería una clínica. ¿Se da cuenta o no? Es por eso que en el verso 22 el apóstol Pablo le decía a Timoteo: no impongáis las manos con ligereza, no participes en pecado ajeno, consérvate puro. Ahora ya no hay siervos de Dios, ahora hay puros evangelistas, puros profetas a las naciones, puros serafines, puros querubines, pero nadie quiere ser servidor de Cristo. Dios le bendiga. Yo no sé dónde están regalando esos carnés para ir a buscar uno para mí y para todos mis hermanos, por hermano. Que Dios le bendiga. ¿Sí o no? Para ir a buscar, por hermano. No llevan caminando ni media cuadra, hermano, y ya están predicando, están profetizando, están danzando. Aleluya, que Dios le bendiga. Dios reprenda ese espíritu de emoción y que Dios nos pueda colmar del Espíritu Santo de Dios. San Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, hermano, el cual nos va a guiar siempre a toda verdad, a toda justicia, el cual intercede, hermano, con gemido indecible, por el cual, aleluya, por las arras del Espíritu, hermano, que Dios le pueda bendecirle. Y no entendemos, por hermano, no entendemos, hermano, que esto es espiritual. En 1 Corintios capítulo 3, verso número 6 dice Pablo: ¿y sabéis? Le hace una pregunta a los corintios, que soy templo del Espíritu Santo. ¿Y usted sabe que es templo del Espíritu Santo? Y Pablo le dice en el verso 17: y el templo, el cual vosotros sois, santo es, hermano. Y dice que cualquiera que destruyera el templo de Dios, Jehová le destruirá a él. ¿Y quién lo destruye? ¿El enemigo? ¿Lo destruyo yo? ¿Lo destruye usted? Uno mismo, hermano. Uno mismo, hermano. Que Dios le bendiga buscando las cosas que no corresponden a hombres que profesan piedad. Nosotros mismos somos los que arruinamos el templo de Dios. Está el don de hacer milagros, el don de discernimiento, hermano. ¿Cuántos están enfermos? ¿Y si estuviera el don de hacer sanidad en este lugar? El don de hacer milagro, que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pero curar los dones, aleluya. Pero sobre todas estas cosas,
que os profeticéis, dijo el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta o no? O sea que Pablo no se limitaba. Nosotros los limitamos. Porque estamos hablando de la parábola de los talentos que Dios le dio más. Y que al que no tenía se le quitó porque lo enterró. Saquémoslo la máscara. Saquémoslo el traje de superhéroe, hermanos, si somos pequeños delante de la presencia de Dios. Somos gusanos de Jacob, que Dios le bendiga. Toda la honra y toda la gloria es de este Dios poderoso. Si algo hicimos, eso teníamos que hacer porque somos siervos inútiles. No soy yo, es Dios el que sana a los enfermos. Es tiempo que los hombres le den la gloria a Dios. Porque hoy día hay hombres amadores de sí mismos que le quitan la gloria a Dios, hermano. Y andan terrible lejos de la palabra, hermano. Dios les bendiga. Dice que el ojo misericordioso será bendito. ¿Por qué? Porque ha dado su pan al indigente, pues, hermano. Dios bendiga los puntos de prédica. Dios bendiga los programas radiales. Dios bendiga, aleluya, a las hermanas que están orando los días lunes, hermano. Dios bendiga a nuestros hermanos que están yendo a la cárcel. Porque de los presos te compadeciste, sufriendo en los bienes de ustedes, hermano. Sabiendo que tenés una mejor herencia perdurable allá arriba en los cielos. El gozo de vuestros bienes lo dice que lo hace con gozo, hermano. Entonces estamos en la palabra, hermano. Y si estamos en la palabra tenemos que cuidarnos, hermano, que Dios le bendiga. Tenemos que decirle a ese hermano que está ocioso. Tenemos que decirle a ese hermano que está con pereza espiritual. Levántate de entre los muertos para que te alumbre Cristo. Dios le bendiga. ¿Cuántos andan en el anonimato? Y si no andan en el anonimato, busque el anonimato, por hermano. Dios le bendiga. Porque muchos buscan, dijo el rey Salomón. Proverbios capítulo 29, verso 26. Porque muchos buscan el favor del príncipe. Pero de Jehová vienen los juicios de cada uno. ¿Se da cuenta? No, si entramos por esa puerta somos 3 veces santos. ¿Y sabe qué? Que el salmista David lo dijo en el Salmo 100, versículo número 3. Entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus átiros con alabanza, y es lo que menos hacemos. Dios bendiga a los hermanos que entran y se doblan sus rodillas y empiezan a orar. Empiezan a orar por la iglesia. Empiezan a orar por el pastor. Empiezan a orar que Dios le bendiga por los hermanos predicadores. Para que Dios pueda usar a los hermanos coristas. Porque su palabra lo dice. Tú que eres santo. Tú que habitas en la alabanza de tu pueblo Israel. Para que Dios pueda bendecir a nuestros hermanos. Para que Dios los pueda guardar. Para que Dios bendiga, aleluya, todo lo que se está haciendo en este lugar. Y la gracia de Dios pueda sobrepasar todo entendimiento. Que Dios le bendiga, hermano. Está aquí, hermano querido, que Dios le bendiga. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Si está enfermo, Dios lo va a sanarlo. Si necesita un milagro, Dios le va a responderle, porque Dios no se muda, porque Dios no tiene variación de sombra, porque el cielo, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios le bendiga. El apóstol Pedro lo decía, así que hermanos míos, haced firme vuestra elección y vocación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, hermano. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Dígale a su hermano que está al lado, Cristo te va a bendecirte, Cristo te va a levantarte con poder, Cristo te va a levantar con autoridad, porque no es mi gloria, es la gloria del Dios Todopoderoso, la cual está en este lugar. Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga, hermano. Él está aquí. No quiero pasar nada por alto, hermano. Saber que hay ministerio, saber que hay dones, saber que hay fruto. Que Dios le bendiga. Pero lo más que quiere el Señor, hermano, primeramente que nada para un cristiano que es neófito,
Neófito no quiere decir tonto. Neófito quiere decir de una persona que aceptó a Cristo hace poco, hace unos meses, que está en el primer amor, hermano, que está emprendiendo una religión, que está profesando una fe, hermano. Que Dios le bendiga, que las almas de nuestra milicia no son carnales. Segunda de Corintios capítulo número 2, versículo número 3. Muchos se sorprenden porque Pablo dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para derribar todo argumento y toda clase de altivez que se levanta en contra del conocimiento de la verdad, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, estando presto para castigar toda desobediencia, a fin de que vuestra obediencia venga a ser perfecta. ¿Se da cuenta? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Porque al que más se le da, más se le demanda. Porque al que más se le da, más se le exige. Porque al que más se le da, más tiene que humillarse. Porque la Biblia dice que el que se enaltece, Dios lo humilla. Pero que el que se humilla, Dios lo enaltece. Es por eso que el apóstol Pedro lo decía: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo, Dios os exaltare. Dios le bendiga, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos el adversario de nuestra alma, el cual nos odia con odio eterno. Él no odia, hermano, que Jehová lo reprenda. Él no odia, hermano. Y Él no viene solamente a la cabeza, hermano, Él viene a todo. La Biblia lo dice en San Juan capítulo 10, verso número 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas el Hijo de Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Dice que Él es el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Tenemos una batalla, tenemos un combate. Es por eso que en Mateo 12:43 dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, dice que la haya barrida, adornada y vacía. Y ese demonio toma consigo 7 y dice que el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Entonces estamos viendo una iglesia en estos tiempos que no sabe pelear contra las fuerzas del maligno, hermano, que Dios le bendiga. Que no sabe a quién se está enfrentando, hermano, porque hay una vida eterna. En primera de Juan capítulo número 2, verso 25, Juan decía, y esta es la promesa que nos hizo el Padre, la vida eterna. Hay una vida eterna la cual tenemos que heredar, hermano, que Dios le bendiga. Y nuestra lucha no es contra el hermano, nuestra lucha no es contra el anciano, nuestra lucha no es contra nuestro vecino, nuestra lucha es contra sangre y carne, hermano. Es por eso que Pablo decía, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir firme en contra de las acechanzas del diablo, hermano, que Dios le bendiga. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Que Dios le bendiga. Y Él nos dejó una armadura, hermano, Efesios capítulo 6, versículo número 14. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios, hermano, y lo dice. Dios le bendiga. ¿Se da cuenta que tenemos que vencer? Porque Dios dice que va a separar a la oveja y al cabrito. A uno a la derecha, a la otra a la izquierda. ¿Qué quiere ser usted? ¿Quiere ser oveja, hermano? Que Dios le bendiga. ¿O quiere ser cabrito? ¿Quiere andar en las montañas? ¿Quiere comer espinas? ¿Quiere comer piedra? ¿Quiere andar saltando, remolineando, brincando, hermano? Es tiempo de que Dios ordene nuestros pasos. Es tiempo que Dios nos diga como le dijo a Pedro, le habló 3 veces, le dijo: apacienta a los corderos, apacienta a las ovejas, pastorea a las ovejas, porque antes te ceñías solo, aleluya, antes ibas para allá, antes ibas para acá, pero ahora hay uno que te ciñe, y la Biblia dice que hágase todo decentemente y con orden. Hermano amado, que Dios le bendiga. Es tiempo de crecer, es tiempo de someterse, es tiempo, aleluya, de que Cristo ilumine nuestras vidas. Métase a las plataformas. No va a decir ahora, no, si no me meto. Iglesia grande, hermano. Todos danzando, todos profetizando. Y Pablo enseñó eso.
Si hay uno profetizando y Dios le habla al otro, que se quede sentado hasta que el otro baje y profetice. Porque Dios ha ordenado. Danzando, saltando, brincando, remolineando, hablando en nuevas lenguas. Y Pablo le dijo, yo hablo más lengua que todos vosotros. Son mejores 5 palabras con mi entendimiento. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. ¿Cuánto, hermano? Y el evangelio está pisoteado, la sangre de Cristo está por los suelos, hermano. Quizá a lo mejor nosotros somos una iglesia pequeña, que Dios le bendiga. Pero aleluya, nosotros estamos haciendo morada para allá arriba, para la nueva Jerusalén, para poder sentarnos en la mesa con el Señor y comer, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Estamos lavando nuestras ropas, ¿para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y a su nombre. ¿Cuál quiere ser usted? ¿El que tenía 5? ¿O el que tenía 2? ¿O el que tenía 1? ¿Se acuerda de ese programa? Si se la puede, gane. Si se la puede, por hermano. Si Dios lo eligió a usted, po. No lo elegí yo. En San Juan capítulo 15, verso 17, la Biblia lo dice. Vosotros no me elegiste a mí, yo lo elegí a vosotros. Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él los dé, hermano, que Dios le bendiga. Si vosotros permanecís en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Salmo 2:8, pídeme y te daré, por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Salmo 29, verso 11 dice que Jehová dará poder a su pueblo y que Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, hermano amado. Dios le bendiga, hermano. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Hubo un momento, hermano, en el Antiguo Testamento donde Esdras, hermano, con el pueblo de Israel tomaron mujeres extranjeras y tenían que dejar ese pecado, que Dios le bendiga, y estos hombres se propusieron en ayunar y ayunamos pues a Jehová y Él nos fue explícito, que Dios le bendiga, pero llegó un momento donde tuvieron que ejecutar y el espíritu de Esdras, hermano, que Dios le bendiga, aflojó, pero ¿sabe qué? Que ahí estaban los valientes de David, ahí estaban los hombres que levantan a su hermano y le dijeron, Esdras capítulo 10, versículo número 4, levántate, porque esta es tu obligación, esfuérzate y pon mano a la obra, y nosotros estaremos contigo. ¿O te da envidia? ¿Te da envidia de lo que Dios le dio a tu hermano? ¿Está el espíritu de Caín en tu vida? Reclámale al Señor, pues. Nuestro hermano decía que hay buenos predicadores, por hermano. ¿Para qué vamos a ir a comer a otro lado? ¿Nos puede doler la guatita? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nos vamos a hincharlo, por hermano, los vamos a butagarlo. Si aquí hay buen pan, hermano, que Dios le bendiga. O sea, en este lugar tenemos que echar raíces. En este lugar tenemos que ser plantío de Jehová. Esperar a nuestro Mesías. Esperar al Cristo de la gloria, esperar que suene la trompeta, hermano. Y si Él no viene antes que nosotros partamos de esta tierra, tenemos que tener la promesa que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, hermano, que Dios le bendiga. Multiplícalo, hermano. Multiplícalo, hermano. Que Dios reprenda el espíritu de Adonías, el cual quería usurpar el trono de David. Que Dios reprenda el espíritu de Absalón, hermano, que incluso llegó a estar con las mujeres de su padre en su propio lecho, hermano, que Dios le bendiga. Que Dios reprenda el espíritu de Amnón, hermano. Que seamos como el rey Salomón, hermano, cuando recién empezó su reinado, que Dios le bendiga. No seamos como Roboam. No tomemos malas decisiones en días malos, hermano, que Dios le bendiga. ¿No ve que Roboam perdió el reinado por quitarle el yugo a Jeroboam?
Y solamente por misericordia, por amor a David, tu padre, te entregaré. Aleluya, que Dios le bendiga una tribu, que Dios le bendiga. No andemos en el camino de Balaán. No andemos en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, que Dios le bendiga. Porque el apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, no rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros nos presentemos, tenemos que presentarnos con salmos, con himnos espirituales a nuestro Dios. ¿Cuántos quieren recibir galardón completo? Él está aquí. Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? ¿Usted cree que está aquí? Ya, pues usted siéntalo ahora que Él está aquí, sí, pues. Viva para Cristo. Viva para Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo justamente estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, hermano. Que Dios le bendiga. ¡Que Dios le bendiga! Hay 9 dones. ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál quiere usted, po? Si en Santiago capítulo 4, verso 3 dice, pedí y no recibís, po. Porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Y Dios sabe de que usted tiene necesidad. Dios sabe que usted mañana tiene que almorzar. Dios sabe que usted tiene que desayunar. Dios sabe que usted tiene que tomar 11. Anciano, Dios sabe que tiene que cenar. Yo creo que el único que cena, Dios bendiga a nuestro anciano. Dios sabe todas las cosas. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Mire, con el respeto que se merece nuestro hermano Edgar, porque usted es la cabeza del matrimonio, ¿cierto? Sí, pues, si Dios ha ordenado, ¿cierto? Jehová es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, Dios dejó pastores, ¿cierto? Dios ordenó su iglesia. Nosotros somos miembros, pero con mucho respeto. Nuestra hermana está pasando un proceso, ¿cierto, hermana Nicole? Dios le bendiga. Y la Biblia dice que hay que llamar a los ancianos, ¿cierto? A hombres que estén llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Esto, hermano, esto algo, ¿cómo le podemos llamar? Simbólico. Si nosotros somos los que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, que de nosotros salga virtud, hermano, para que nuestra hermana pueda ser sanada, por hermano, Dios le bendiga. ¡Que Dios le bendiga! Hermana Nicole, pase. Póngase en pie, hermano, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Voy a pedirle a nuestros hermanos del coro si pueden tocar una alabanza breve. Vamos a orar por nuestra hermana, por hermano, un acto de fe, po. Un acto de fe, si lo dijo Cristo, San Juan capítulo 15, versículo número 3. Más vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Mi hermano encargado acá, por hermano. Mi hermana. Hermano, si mi hermana tiene una aflicción en el corazón, hermano. Los que se sientan capacitados, los que tienen 5 y lo multiplicaron, por hermano. Un acto de fe, a lo mejor no va a estar aquí, pero ponga sus manos por fe para que Dios pueda sanar a nuestra hermana, por hermano. Oramos al Señor mientras nuestro hermano adora. Padre lleno de amor y misericordia. Dios mío, tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra, Señor. Somos instrumentos en tus manos, Dios mío. Señor, yo sé que por tu palabra somos limpiados, sanados y restaurados. Bendiga las manos de nuestro pastor, para que él pueda orar, Dios mío, por nuestra hermana, Señor. Y decir lo que dijo Jeremías: Padre, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Lo dicho por el profeta Isaías, que usted tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestra dolencia, Dios mío. Usted tiene poder para sanar el cáncer. Usted tiene el poder para sanar la leucemia, la diabetes, Dios mío. Todo espíritu inmundo, Dios mío, que atormenta a nuestra hermana Jesús de Nazaret. Dios mío, tu palabra lo dice: sírveme y bendeciré tu pan y tu agua y quitaré de medio de ti toda enfermedad. Usted hace mesa en el desierto. Usted saca del pozo de la desesperación. Usted nos hace sentarnos en silla de príncipe y en mesa
Casa de Reyes. Se romperá. Obra Espíritu Santo. Se romperá. Tuya la gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, adórala ahora, dile, dile. Oh, santo. Cuando le adoras, cuando le adoras, El que necesite que Dios le salve, cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras, Dios te ama. algo aquí está pasando, algo está sucediendo. La iglesia la adora, la iglesia la adora, algo aquí está pasando, algo está sucediendo. La iglesia la adora, la iglesia la adora. Él puede sanar el cáncer, siga la glucemia. Venid pronto, dice Jehová. Puede sanar lo que está en tu corazón también el Señor. La rebeldía. Oh, Ramatía, Haya, Shofamai. Oh, Broso, Ramatía, Shabarama, Cantalaya. Oh, presencia de Dios, hay ángeles que bailan. Hay presencia de Dios en el